apagar mi cámara. Ya. Y voy a compartir mi pantalla. Cuando ya se comparte la pantalla, el expositor, ya ustedes deben saber, no puede ver nada, salvo más que la pantalla. Tendría que salir de la pantalla completa para ver X mensaje. Al delegado no dejo de decirle, si por algún motivo se interrumpe la conectividad, el expositor, o sea, el internet, por temas del internet, se bloquea, se deja digamos, de recibir. El expositor no se da cuenta. Y la forma de darse cuenta es que me pueda avisar por el WhatsApp al celular si algún problema de conectividad tengo. Bien, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si está todo conforme. A ver, vamos ahí. Y cuando esté conforme, va a iniciar la grabación. A ver, primero, me confirman, por favor, especialmente el delegado, si se ve en mi pantalla ese espejo. Ok, listo. Voy a ver entonces mi presentación y cuando me avise, yo inicio, cuando esté grabando ya. Se ven mis diapositivas, ¿cierto? Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Bien, yo estoy en condición de comenzar. Inicie su grabación, por favor. Ok, listo. Entonces, buenas tardes, jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina de San Fernando, San Marcos. Hoy día me corresponde a hacer el tema que ya aparece, semiotecnia respiratoria 2. Porque entiendo que el jueves deben haber hecho ustedes semiotecnia respiratoria 1, inspección, palpación. En este caso, básicamente, percusión y auscultación. El que habla es el doctor José Pineda Bonilla, médico neumólogo, profesor asociado de la Facultad de Medicina, sede Hospital Revaliate. Bien, entonces, decía de que percusión y auscultación. Y cuando lo vemos de esta manera simplificada, lo que es la semiología del aparato respiratorio, especialmente el examen físico, encontramos que de las 4 técnicas que se utilizan en el aparato respiratorio del examen físico, especialmente inspección y palpación, son relativamente pasivas desde el punto de vista del examinador, el examinador. Para inspeccionar a un paciente basta con mirarlo, no hay que hacer ningún movimiento, generar nada en especial, simplemente basta con mirarlo, la inspección. Para palpar al tórax del paciente, simplemente hay que palparlo, o sea, no hay que hacer ningún movimiento adicional. Entonces, es relativamente pasivo, entre comillas, pasivo. Pero las 2 técnicas que nos ocupan hoy día se diferencian porque está de por medio captar sonidos pulmonares, como estoy resaltando acá con el mouse. Sonidos pulmonares. En el caso de la percusión, generar ruidos, generar sonidos, pues si uno no los genera, no puede escucharlos, los sonidos pulmonares, los sonidos de percusión. Y la auscultación, si bien no lo genera el examinador, tiene que hacer un movimiento activo de acercarse, como vamos a ver, al paciente, al tórax del paciente. Entonces, estas técnicas, percusión y auscultación, pues tienen una característica que los diferencia claramente de los otros 2, inspección y palpación, sin ser mejor ni peor, superior, no estamos hablando de eso, simplemente diferente. En el sentido de que el objetivo de percusión y auscultación, percusión y claro, audición de los sonidos generados. Entonces es generar y captar sonidos pulmonares. Esto diferencia, esta diferencia claramente estas técnicas, percusión y auscultación, de las otras anteriores, inspección y palpación. Bien, entonces sonidos pulmonares. Y acá tenemos una imagen de la carátula de un módulo que así se llama en inglés, en castellano traducido, sonidos pulmonares. Este módulo, libro de trabajo, es producido por el American College of Chest Physicians, el American College of Chest Physicians. Si el tiempo lo permite, voy a poder reproducir algo de los ruidos. Básicamente, es un módulo educativo que tiene los sonidos pulmonares auscultatorios. Y esto lo difundió, y yo lo conseguí hace ya varios años, más de 10 o casi 20 años, en la cual incluso el módulo educativo de sonidos pulmonares auscultatorios, pues venía reproducido en un cassette.
Imagínense lo antiguo que es ese material. De ahí lo he pasado, hace algunos años lo he pasado a medio digital, de tal manera que sí se escucha como se escuchan actualmente los sonidos digitales, ¿no? Por USB o por las diferentes formas de, digamos, de distribución del material digital actual. Bueno, entonces, pero lo que resalto varias veces es que estamos hablando acá de sonidos pulmonares. Regreso acá, sonidos pulmonares, generados percutiendo el tórax del paciente con las manos o simplemente con un estetoscopio aplicándolo sobre el tórax del paciente, escuchando los sonidos que existen en el interior del tórax del paciente. Bien, y vamos a comenzar, son dos técnicas, percusión y auscultación. Vamos a comenzar con la percusión torácica. Fundamentos, definición. Técnica semiológica que consiste en golpear la superficie corporal. Golpear la superficie corporal. Para obtener sonidos que reflejen el estado de los órganos subyacentes. Lo cual significa dos momentos. Uno, golpear la superficie, y momento dos, escuchar los sonidos resultantes, ¿no? Entonces, la percusión torácica en realidad son dos momentos. Uno, el golpeteo, la generación del ruido, golpeteo, y el momento dos es la captación de esos ruidos, o sea, escuchar los ruidos generados. Basándose en un principio físico de las ondas sonoras, las que varían, son diferentes según la densidad del tejido que atraviesa. El aire, por ejemplo, produce sonidos timpánicos. El aire produce sonidos timpánicos. En cambio, líquidos y sólidos producen sonidos mate. Y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ya. Respecto a la técnica de percusión, la que más se utiliza es la dígito digital. O sea, una mano golpea, la otra se interpone para determinado, digamos, focalización del golpe. Y esa es la percusión dígito digital. Dígito digital. También existe, no he puesto acá la foto, la percusión digital. O sea, simplemente retirando esta mano, anulando esta mano derecha, chao, y se puede golpetear el tórax nada más y se generan también ruidos. Lo que pasa es que en el dígito digital se concentra el golpe en donde chanca, si se quiere, el dedo percutor. Entonces, este tipo de percusión que tenemos a la vista es la llamada dígito digital. Aunque no es la única. Cuando uno está un poco apurado a veces puede simplemente golpear con una mano, a una mano, sin interponer la otra mano. Entonces basta con golpetear con las palmas con las yemas de los dedos. Bueno, pero lo estándar, lo tradicional, lo habitual es dígito digital. Entonces, ¿qué es dígito digital? Utilizar dos dedos, un dedo plexímetro y un dedo percutor. El dedo percutor es claramente el que golpea, el percutor. Y el que le llaman plexímetro es el que se apoya y se interpone entre el dedo percutor y la superficie del tórax. Entonces es a dos dedos. Dedo plexímetro es dedo medio de la mano no dominante, apoyado firmemente sobre la piel. Ahora, eso depende, pues, del ser zurdo o ser diestro, ¿no? Pero más que el dominante o no, es el dedo, es la mano, el dedo de la mano que se apoya sobre la superficie del tórax, del pecho. Y el dedo percutor es el que golpea. El dedo percutor es el que golpea. Dedo medio de la mano dominante, bueno, claro, el anterior era no dominante, ¿vale? Que golpea con movimiento de muñeca. Mucho texto, mucha palabra. Lo concreto es que se pone una mano, como se ve acá, la mano derecha en este caso, y con la otra mano, habitualmente la izquierda, se golpea, por ejemplo, y se genera ruido. El objetivo de esta fase es generar el ruido. Y la segunda parte va a ser escuchar el ruido generado. Entonces son dedo percutor y dedo plexímetro. El golpe debe ser rápido, seco, perpendicular, usando la punta del dedo. Usando la punta del dedo. Fuerza uniforme y moderada. La secuencia es sistemática, o sea, comparando zonas homólogas. Por ejemplo, la parte alta del pecho.
parte alta derecha, parte alta izquierda, y así sucesivamente, parte media derecha en la cara anterior, parte media izquierda, parte baja derecha, parte baja izquierda. Ese es en el pecho. Y también funciona para la espalda. Se hace una secuencia sistemática comparando zonas homólogas. O sea, debe sonar similar. Obviamente eso se aplica en general, pero no se aplica en las bases, en cara anterior de las bases. ¿Por qué? Porque en la base derecha hay solo pulmón. En cambio, en la base izquierda hay pulmón, sí, pero una parte compartida con el corazón especialmente, que ocupa una buena parte del emitórax izquierdo. Esa es la foto, ya la he explicado bastante, ¿no? En la cual se está usando percusión digital. Los sonidos resultantes de una percusión en un pecho normal, sonidos de percusión normal. Se puede clasificar los sonidos resultantes, los sonidos percutores. Claro pulmonar, como esto, claro pulmonar. Sonido normal, claro pulmonar. Sonido normal del pulmón ventilado que tiene determinado nivel de resonancia, Ya, claro pulmonar. Claro, o sea, se percute el pulmón y resulta sonido claro pulmonar, un sonido intermedio en los pulmones. Bueno, ya. Es lo que en el tórax resulta siendo patológico en el tórax. A ver, por ejemplo, sonido mate en el tórax es patológico, ya. Pero en otras partes, por ejemplo, en el abdomen, en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, es normal, digamos, resultante de percutir órganos sólidos como el hígado especialmente, y bueno, también el corazón. Pero el más fácil de entender es el hígado. Acá, por ejemplo, percusión sobre órganos sólidos, se percute sobre la altura del hígado y el resultante va a ser mate, y eso es normal en el abdomen. Pero en el tórax no hay, pues, no hay órganos sólidos. En el tórax no hay órganos sólidos. Hay pulmones. Y el resultante es un sonido que le llaman claro pulmonar, mate. Y lo contrario es timpánico, cuando se percute sobre cavidades con contenido aéreo, por ejemplo, el estómago, o los intestinos, el estómago o los intestinos delgado o grueso. Percusión sobre áreas con abundante gas. Esto es en el tórax son anormales. En el tórax es anormal el sonido mate y el sonido timpánico. Es anormal en el tórax. En cambio, en el abdomen es normal cuando se percute órgano sólido, hígado, bueno, en el tórax un poco el corazón. Y timpánico, el tubo digestivo, el tracto digestivo contiene aire, pues claramente, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etc. Y ya en un grado mayor ya patológico, hipersonoro, o sea, aumento de resonancia en personas, por ejemplo, con enfisema pulmonar, o sea, pulmones sobredistendidos, enfisema pulmonar hipersonoro. Y también en el extremo opuesto hay sonido submate, o sea, resonancia disminuida, resonancia disminuida. Y acá está lo que ya les estuve mostrando, sonido claro pulmonar, sonido mate, órgano sólido, especialmente el hígado, que es el más grande, timpánico cuando se percute intestino, cavidad, tubo digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Bien, dijimos que la percusión se recomienda que sea sistemática, cosa que no sea al azar. Y, por ejemplo, acá hay secuencias de percusión torácica. Por ejemplo, cara anterior, cara laterales y cara posterior. En la cara anterior, ya lo estuvimos viendo hace un rato, región supraclavicular, región infraclavicular, regiones mamaria e inframamaria. Más que eso, yo diría supraclavicular, bueno, infraclavicular, pero digamos tercio superior de la cara anterior, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, de la cara anterior derecha, emitoras derecho. Y igual, similar en el izquierdo y en la espalda también. Pero estamos viendo ahorita la cara anterior. Al costado, las regiones, las caras laterales, región axilar e infraaxilar también. Y en la espalda, la cara posterior, región supraescapular, interescapular, región infraescapular. Pero más que tanto infra esto, supra lo otro, es tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Cara anterior, cara posterior. Ya. Hasta acá, digamos que es normal. Hasta acá. En la percusión, estamos hablando de la percusión. Después hablaremos de la auscultación.
Ya. Y entonces ahora algunos conceptos sobre los resultantes, matidez e hipersonalidad, ambos patológicos. Matidez patológica en el tórax, porque repito varias veces, en el abdomen hipocondrio derecho es normal la matidez, porque se está percutiendo sobre el hígado, y la matidez resultante es normal, normal. En este caso, en el tórax, causas de matidez anormal, o sea, reemplazo de los pulmones por líquido, por ejemplo, derrame pleural, matidez en las bases, línea de Maso. Eh, Derrame pleural es una causa de matidez anormal. Condensación pulmonar, neumonía, atelectasia. Tumores, especialmente si son masas. El nódulo es menos de 3 centímetros de diámetro, la masa es más de 3 centímetros de diámetro. Entonces, especialmente masas, porque nódulos no son detectables a la percusión habitual, o sea, desde el punto de vista de un examen físico. Incluso hasta las radiografías tampoco detectan a veces algunos nódulos, pues son muy pequeños o están escondidos. Y finalmente ya exámenes de mayor sensibilidad, más detallados, más minuciosos, detectan pequeñas lesiones. Bueno, hepatomegalia, matidez en la base derecha. O sea, el hígado que en el hipocondrio derecho es normal, si asciende esa matidez a la base derecha, podría deberse a algunas causas, como por ejemplo hepatomegalia. Causa de matidez anormal en el examen físico del tórax, en la percusión torácica. Las características de esta matidez es un sonido apagado de tonalidad grave y duración corta. Entonces estamos viendo alteraciones de la percusión en el tórax. Por un lado, matidez patológica y por otro lado, hipersonoridad patológica, o sea, timpanismo. Causas de hipersonoridad, neumotórax, por ejemplo. Puede haber el reventar un pulmón, ¿no? Y esto es ser el sonido más fuerte, si se quiere, y de una tonalidad diferente, hipersonoridad marcada. Neumotórax. El enfisema pulmonar, hipersonoridad difusa. Los neumotórax mayormente son unilaterales, un solo lado, el neumotórax. También es posible que haya neumotórax bilateral, pero eso es infrecuente por un lado y por otro lado más peligroso, ¿no? Porque que colapse un pulmón, bueno, tiene el otro pulmón para que lo sostenga la función respiratoria. En cambio, si hace neumotórax bilateral, la cosa puede ser grave. Causa de hipersensibilidad, todo lo que sea cavitario, o sea, cavitario, contenido aéreo importante, neumotórax, enfisema pulmonar, cavernas, puede haber grandes cavidades, timponismo localizado. Y también algo parecido al enfisema, el asma grave, hipersonoridad por atrapamiento aéreo. Las características de la hipersonoridad es sonido muy resonante, tonalidad aguda y duración prolongada. Bien, eso corresponde a la técnica de percusión. Realmente no hay mucho que decir sobre la percusión. Es lo que más o menos les he mostrado de la percusión. Y más bien donde sí hay bastante que decir es sobre la auscultación pulmonar. Un momentito, por favor. Quiero revisar el celular para estar al tanto de novedades. Un momento, por favor. Ya, continuemos. Lo que pasa es que tengo que tener el celular a la vista por si se me interrumpe y me entero a raíz de si me mandan algún mensaje. Esto ya. Entonces vamos a hablar ahora, son 2:23, de la auscultación. La auscultación. Fundamentos, definición. La auscultación pulmonar es la exploración mediante la escucha o el oído de los sonidos producidos por el aparato respiratorio espontáneamente. Ya, ya. Ah,
espontáneamente, a diferencia de la percusión, que es sonidos generados por el golpeteo con los dedos de ambas manos habitualmente. Entonces, en cambio, la ocultación es colocar un estetoscopio y escuchar. No se va a generar ningún ruido en el caso de la ocultación. Simplemente se va a escuchar y se va a amplificar el ruido a través del estetoscopio. El equipo necesario usualmente no es indispensable, porque fíjese que acá este médico está auscultando a la espalda del paciente sin un estetoscopio. Tampoco necesita el pañuelo o lo que tenga ahí blanco, no lo necesita, simplemente es una medida higiénica el usar el pañuelo, pero esto también es una ocultación. Y a veces que no tenemos estetoscopio, podemos hacer lo que está haciendo el doctor. Pero no es lo habitual. Lo habitual es usar un estetoscopio. Igual es usar un estetoscopio. Ya, estetoscopio con campana y diafragma. Digo esto porque ah, también hay estetoscopios que solamente tienen diafragma. Lo que básicamente nunca falta es el diafragma. Campana a veces sí, a veces no. Pero mayormente es con campana y diafragma. Tiene que haber un ambiente silencioso porque si hay mucho ruido, mucha bulla, no va a permitir identificar correctamente. eh, va a permitir correctamente a escuchar los ruidos resultantes. Y además es importante que el paciente sea colaborador porque si el paciente se mueve, se queja o lo que fuere, no se puede escuchar adecuadamente. Las condiciones, paciente sentado o de pie o echado también. Eh, en el paciente ambulatorio habitualmente se aplica sentado o de pie, pero el paciente puede estar en una cama hospitalaria. Entonces, no necesitamos que se siente o que se pare. Puede estar echado también el paciente, pero es mejor sentado o de pie, erguido el paciente. Respiración por la boca, bueno, eso es discutible. Profunda y regular. En mi opinión, lo más natural posible. Y respirar por la boca no es lo más natural. Ahí se está ya modificando un poco el ruido, el murmullo vesicular resultante. Pero, digamos, algunas bibliografías lo mencionan así, y así resultó. Ya, les decía de que la auscultación senso estricto no necesita el estetoscopio, pero por razones higiénicas, por razones de forma, por diversas razones, se prefiere usar un estetoscopio. Bueno, y usando el estetoscopio, hay que utilizar la técnica de auscultación. Pasos para una auscultación correcta. Pasos para una auscultación correcta. Preparación, calentar el estetoscopio. Si va a contactar el diafragma con la piel del paciente, es mejor frotar un poco, calentar un poco el estómago, porque si lo aplica directamente, inmediatamente el paciente siente, especialmente actualmente, ¿no?, en clima frío, siente lo frío de la superficie del estómago. Explicarle al paciente lo que se está haciendo. Posición, usar el diafragma para ruidos agudos y campana para graves. Mayormente, en neumología, en ruidos respiratorios, mayormente se utiliza la campana, mayormente. Y perdón, el diafragma. Y la campana, más se tiende a utilizar para los ruidos cardíacos, cuando el cardiólogo, cuando el médico escucha los ruidos cardíacos. Entonces, mayormente solemos utilizar el diafragma, básicamente, lo plano, la superficie plana. Usar el diafragma para ruidos agudos. Presión firme, pero no excesiva. Hay que presionar para que contacte lo más plano posible, lo más paralelo posible a la superficie de la espalda en este caso.
Respiración, solicitar respiraciones profundas por la boca. Esto es tomado de determinada bibliografía que así lo ha recuperado. Pero siempre lo más natural es lo mejor. Es como, por ejemplo, desde la inspección. Ah, inclusive, la mejor inspección, por ejemplo, es la espontánea, que el paciente ni siquiera se dé cuenta que lo estamos examinando. ¿Por qué? Porque hasta la frecuencia puede cambiar, comenzando desde la frecuencia. O sea, si la frecuencia natural es 12 o 14 respiraciones por minuto, entonces si el paciente se siente observado, se siente asustado o algo, empieza a aumentar, a hacer taquipnea. Y eso es anormal. Algo parecido al tema de la respiración por la boca. La boca no es la vía natural de la respiración. La boca es para alimentarse. No más que en la faringe confluyen en ese nivel la vía digestiva hacia atrás y la vía aérea hacia adelante. Entonces, siempre cuanto más natural es una medición, es mejor. Sistemática. Seguir una secuencia ordenada, comparar lados. Tiempo, escuchar al menos un ciclo respiratorio completo por cada zona. O sea, inspiración, expiración por cada zona. Inspiración, expiración por cada zona. Bueno, acá estamos viendo la auscultación de la espalda de un paciente a través de un estetoscopio, o sea, del diafragma de un estetoscopio. Y se ve como la mano izquierda del médico sostiene firmemente, apoya el estetoscopio para permitir que capte los ruidos respiratorios normales, espontáneos y que viajen por el conducto, ¿no? Hacia los oídos del examinador. Ya, y acá viene un poquito ya más, digamos, detallado. Este es un poco como un resumen, si se quiere. Es un poco como un resumen. Eh, Acá dice, por ejemplo, en la columna de la izquierda, dice ruido respiratorio y está dividido en la parte superior en ruidos básicos, llámese normales, y los ruidos adventicios, llámese anormales. Repito, el, la fila superior son los ruidos básicos, o sea, los normales, ruidos normales. Las personas que como ustedes, como yo, no tenemos en este momento enfermedad respiratoria, los ruidos deben ser normales, normales. En cambio, cuando tenemos una enfermedad, un contagio de una infección respiratoria aguda o X patología, entonces vienen los ruidos anormales que se le acostumbra a denominar ruidos adventicios. Bien, como digo, este es un poco un resumen, ¿no? Porque más hacia adelante hay más cuadros y cosas. Al final, lo más importante es tener claro cómo suena el tórax normal, la respiración, los ruidos respiratorios de una persona normal, para poder diferenciarlo de ruidos anormales, o sea, ruidos mayormente agregados, mayormente, no siempre. Entonces, esa es más o menos la idea, tener claridad, tener familiaridad con los ruidos normales, pulmonares, broncopulmonares normales, especialmente el murmullo vesicular, como dice acá. Sonidos pulmonares, murmullo vesicular. Y bueno, no quiero entrar mucho acá para no marearlos en las columnas siguientes. Flujo turbulento en los vértices, acá, más allá, vía central. Bueno. Pero lo más importante de esta lámina, a mi modo de ver, es la diferencia entre ruidos normales y los anormales, que están abajo. Los ruidos básicos normales lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Básicamente el murmullo vesicular, o sea, el ruido que se esculta en los pulmones. En una persona normal, sana, se escucha especialmente el murmullo vesicular. Y claro, conforme el estetoscopio se acerca a la vía aérea superior, a la vía aérea superior, voy a utilizar esto, acá está percutiendo, pero voy a utilizar el cuello. A ver,
Y por un lado, que con el estetoscopio hay que tener cuidado con presionar los vellos, ¿no? Las pilosidades que tiene el varón en el pecho. ¿Vale? Pero independientemente de eso, si uno ausculta hacia el centro del pecho y más aún hacia el cuello, el ruido es diferente, ya no es murmullo vesicular. El murmullo vesicular es sobre los pulmones prácticamente. Pero conforme uno se acerca a auscultar el cuello, la vía aérea central, el ruido resultante es diferente. El ruido es diferente. Bien, entonces, usando el cuadro, este cuadro, casi tabla, básicamente es ruidos normales de ruidos anormales, también llamados adventicios, sibilancias, roncos, etc. A ver, respecto a los ruidos normales. Como ya dije, lo más frecuente en el pecho y espalda es el murmullo vesicular. Murmullo vesicular. Es un sonido suave de baja frecuencia. O sea, es un ruido de baja frecuencia, de baja intensidad, si se quiere. No es potente, no es estruendoso, etc. Es un sonido suave. Se escucha en la inspiración y al principio, la primera parte de la expiración. O sea, inspiración, expiración. Y ahí termina. Entonces, inspiración y la primera parte de la expiración, el murmullo vesicular. Es producido por el flujo aéreo en los alvéolos. Producido por el flujo aéreo en los alvéolos. Murmullo vesicular. Entonces, si ustedes auscultan una persona normal, o ustedes se auscultan entre ustedes, y con el estetoscopio escuchan el ruido del examinado, van a escuchar básicamente murmullo vesicular. Y si se acercan al cuello, como lo estuve mostrando en la foto inicial, van a escuchar ruido bronquial y ruido broncovesicular. Y por ejemplo, acá habla del ruido bronquial, sonido tubular de alta frecuencia, se escucha inspiración y expiración, normal sobre el manubrio esternal. O sea, cerca al cuello, que el manubrio está a la altura del manubrio del esterno, cerca al cuello. Y si uno sube o se desplaza un poco, eh, o sea, entre el ruido bronquial y el murmullo vesicular, que es un poco periférico el murmullo vesicular, y el ruido bronquial es central, puede encontrar un ruido que le llaman broncovesicular, que en mi opinión no justifica tanto error. Básicamente estamos hablando de murmullo vesicular y de ruido bronquial o traqueobronquial en el cuello, hacia el cuello. Ya, seguimos todavía con ruidos normales. Ya, para después pasar a los ruidos anormales. Entonces, terminamos con esta lámina de ruidos normales. Terminamos con esta lámina de ruidos normales. Ruidos normales. Y entonces, en la columna de la izquierda de denominación, tenemos el murmullo vesicular, acá abajo, murmullo vesicular. Y vamos a centrarnos especialmente en el murmullo vesicular. Eh, Vamos a centrarnos en el murmullo vesicular. ¿Por qué es lo que se escucha? O sea, cuando uno pone el estetoscopio sobre el pecho o la espalda, ya, cuando se pone el estetoscopio en el pecho o en la espalda, eh, lo que básicamente se escucha es en una persona normal, ustedes, cualquiera de nosotros, escucha el murmullo vesicular, es lo que van a escuchar. Obviamente esto es diferente cuando se escucha un enfermo, un paciente con neumonía, con derrame pleural, con toda la patología broncopulmonar respiratoria. Entonces, lo que básicamente se escucha en personas normales es el murmullo vesicular. ¿Dónde? En la periferia del campo pulmonar, atenuación de los ruidos respiratorios, bronquios y región hilar. Pero básicamente el murmullo vesicular se escucha en el pecho y la espalda, en la periferia del campo pulmonar.
Características, intensidad variable, inspiración, expiración, depende de la ventilación y masa corporal. Ya hemos dicho que el murmullo vesicular se escucha básicamente la inspiración y el principio de la expiración. Esto en personas normales, murmullo vesicular, inspiración y principio de la expiración. Y la intensidad es variable. Ya su ausencia, o sea, su alteración, disminución ya es anormal, es patológico. Pero acá estamos viendo los ruidos normales. Y bueno, dirigiéndonos hacia el cuello, de la base del pecho o de la espalda, dirigiéndonos hacia el cuello, entonces ya en la zona central ya no existe murmullo vesicular, en la parte alta de los pulmones hacia el cuello. Existe un ruido bronquial a nivel iliar, si se quiere, que no me voy a detener demasiado en lo que es menos importante, más me detengo en lo que es más importante. De lejos, lo que domina la auscultación de un paciente normal es la presencia de murmullo vesicular, lo repito varias veces. Y adicionalmente, conforme se acerque el estetoscopio al cuello, va a encontrar ruido bronquial o ruido laringotraqueal. O sea, a nivel del cuello se escucha un ruido mucho más grave, que es ruido laringotraqueal. O sea, cómo respira la persona en el cuello, digamos, a la altura de la tráquea, de la laringe. Entonces acá se ve, por ejemplo, abajo del murmullo vesicular, que un poco el grosor, digamos que es el estándar. Y conforme se acerca hacia el cuello, el grosor o la intensidad del ruido es mayor. Bueno, esto es los ruidos normales. Hasta acá hemos mostrado, eh, primero la percusión, claro, y ahora estamos en la auscultación, pero ruidos normales. Ruidos normales. Y ahora vamos a pasar a ruidos anormales. Entonces, si las personas están sanas del aparato respiratorio, como ustedes, como nosotros, entonces todo va a ser murmullo vesicular presente bilateral. Murmullo vesicular presente bilateral. Pero eso no es lo más probable cuando uno está atendiendo a un paciente enfermo respiratorio. Cuando atiende a un paciente con enfermedad respiratoria, pues por lo menos una parte del examen auscultatorio podría salir anormal. Entonces va a cambiar. Y por ejemplo, en grueso, estos ruidos anormales que ya les dije que se les denomina adventicios, tienen dos posibilidades. O el murmullo vesicular en inspiración, expiración se modifica, más agudo, más grave, etcétera, se modifica, pero sigue siendo el mismo ruido, la misma secuencia de ruido, inspiración, expiración. Y entonces se modifica, más grave se va a llamar roncos, roncantes, más agudo se va a llamar sibilantes. Entonces se modifican, pero siguen siendo más o menos el mismo momento del ruido, inspiración, expiración. En cambio, adicionalmente a esto, ruido, inspiración, expiración, si se agregan nuevos ruidos, eso se llama ruidos agregados. Y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ya. Entonces, estamos en esta parte ya describiendo los sonidos, los ruidos anormales en la auscultación, llamados adventicios, y básicamente son de dos tipos. Modificaciones del murmullo vesicular, que es el ruido normal, inspiración, expiración, y ruidos agregados en determinados momentos del ciclo respiratorio. Bien, y estos ruidos anormales, también llamados adventicios, tienen varias opciones, pulmonares o pleurales. Broncopulmonares discontinuos. A ver, comencemos por lo más fácil. Los ruidos continuos, básicamente estamos hablando de modificaciones del murmullo vesicular, ruidos continuos. La tonalidad del murmullo vesicular se modifica y si es grave es ronco y si es agudo es sibilante. Acá. Roncos, sibilantes. Roncos cuando son graves, sibilantes cuando son agudos.
sonoros también puede ser. Ya. Estos son modificaciones del murmullo vesicular. En cambio, puede haber ruidos discontinuos, especialmente los crepitantes, gruesos, medianos, finos, etc. Entonces, los ruidos pulmonares básicamente se centran en lo que acá está, modificaciones del murmullo vesicular, que son este grupo, modificaciones del murmullo vesicular, y ruidos agregados, discontinuos, por eso le llamamos ruidos agregados. Básicamente estamos hablando de crepitantes, con una serie de variantes entre los crepitantes. Esto es sonidos broncopulmonares. Pero también puede haber ruidos pleurales, roce por fricción, sonido chasquido, crujimiento, neumotor, etc. Pero puede haber ruido o ausencia de ruidos pleurales. Y estos ruidos anormales tienen determinadas características, así como hemos visto que el murmullo vesicular, ¿no? Se escucha, se presenta en la inspiración especialmente e inicio de la expiración con intensidad variable, el murmullo vesicular. Así vamos a ver este casi triángulo, ¿no? Lo vamos a ver acá. En el sentido de, en el sentido de ruidos continuos, o sea, modificaciones del murmullo vesicular, son graves, roncos, y si son agudos, sibilancias. Características: tono bajo y grave, tono alto y musical. Localización en el caso de los ruidos continuos. Final de inspiración y expiración. Duraciones muy cortos, a varios segundos. Pero estos ruidos roncantes y sibilantes están relacionados con obstrucción bronquial usualmente. O sea, cuando así se escucha en el estetoscopio, básicamente estamos hablando de problemas obstructivos bronquiales, bronquitis aguda, asma, enfisema pulmonar, etc. Básicamente, estos ruidos roncos y sibilantes son por obstrucción bronquial. Y la otra posibilidad de los ruidos que sean discontinuos, o sea, ruidos agregados, especialmente los crepitantes. Ahí también entran los subcrepitantes, que son una forma, se dice crepitante. Son ruidos burbujeantes, pero, a ver, más o menos voy a repetir lo que se escucha en un paciente que tiene crepitante. Pero, por ejemplo, lo normal en la inspiración y expiración es ya. Y en eso, el agregarle un sonido, un ruido crepitante, es o sea, ese clic, ese sonido discontinuo, ese es un crepitante. Burbujeante como un chisparreo, generalmente en bases pulmonares, al final de la inspiración, etc. Ya. Eh, y acá estamos en los ruidos respiratorios anormales. Por un lado, los roncantes, le llaman sibilancias graves, pero eso resulta siendo una redundancia. Esto más habría que considerarlo como roncantes. Y los otros son los sibilantes. Pero el ronco es un ruido grave. Ruidos graves. En cambio, la sibilancia, pero en silbido, ahorita no me sale, pero es en silbido. Sibilancias, silbido. Bueno, ah, perdón. Ahora. Ya. Entonces, estamos en los roncantes. Am, las características de los roncantes. Eh, Sonidos continuos, o sea, son modificaciones del murmullo vesicular. Eh, Son modificaciones del murmullo vesicular. Modificaciones del murmullo vesicular, en este caso roncantes, o sea, de tonalidad grave. Los roncantes son sonidos continuos, graves, o sea,
graves, intensos si se quiere, musicales un poco. Lo son a 200 milisegundos. Bueno. Se modifican con la tos. O sea, cuando la persona que tiene un roncante tose, se modifica. Puede aumentar la intensidad, puede bajar la intensidad, hasta desaparecer temporalmente. ¿Qué significa que lo produce? Obstrucción parcial de vías aéreas por secreciones. Obstrucción parcial de vías aéreas conforme, pero no por secreciones, porque si solo fuera secreciones, simplemente el paciente expulsa la secreción y todo se normalizó, y no es así. Hay obstrucción parcial de vías aéreas y además secreción. ¿Por qué? Por broncoespasmo. O sea, obstrucción. Ya son obstructivos, bronquitis aguda, asma, son los principales ejemplos de esto. Roncantes. Acá están patologías EPOC, bueno, bronquitis aguda y asma, en la cual hay obstrucción parcial de las vías aéreas y además hay secreción. Esos son los roncantes. Los sibilantes, que es también otra consecuencia de la modificación del murmullo vesicular, son las sibilancias. Características son sonidos continuos también agudos, a diferencia de los roncantes que son graves. O sea, el roncante es grueso, grave. Eso es roncante. Y sibilante es agudo, ah, como cuando uno silba, bueno, silbido. Frecuencia superior a 400 Hz, predominan en la expiración. Las sibilancias son más en la expiración. Mecanismo de estrechamiento de las vías aéreas por el broncoespasmo, edema o secreción. Es verdad que cuando hay broncoespasmo y estrechamiento de las vías aéreas, más el ruido sale silbando, sibilante, es verdad. Pero también el roncante también es posible dependiendo del estado de la obstrucción de la vía aérea y de las secreciones. Pero sí, fisiopatológicamente se parecen, la sibilancia y el roncante se parecen, pero hay cambios en la vía aérea que hace que el ruido salga más agudo, sibilante, o más grave, roncante. Otra vez, las patologías asma y EPOC, al igual que la anterior, y en este caso pone insuficiencia cardíaca más que una bronquitis, ya. Y entonces, ya hemos visto los sonidos continuos, y ahora los sonidos discontinuos, que son ruidos agregados. Ya. Y entonces los ruidos agregados son básicamente estertores, los ruidos agregados, estertores. Puede ser estertores, hay dos clases, dos tipos fundamentales de estertores crepitante. Los finos, básicamente de la neumonía, crepitantes finos, básicamente de la neumonía. Y los subcrepitantes que son más gruesos, básicamente de la bronquitis, por ejemplo. Entonces, según el mecanismo fisiopatológico, se produce la consecuencia que es el ruido anormal, el ruido respiratorio anormal. Entonces, los crepitantes que son finos, ya lo dije hace un rato, lo voy a repetir. Por ejemplo, tome aire. Ese clic es un crepitante fino, es más fino que lo que yo he hecho. Digamos así. Y inspira, al final de la inspiración, ahí suena un crepitante que es a la hora que se distiende el alveolo colapsado, a la hora que se abre, se apertura el alveolo, hace ruido. Sonidos discontinuos, agudos, los crepitantes, cortos, similares a frotar cabello cerca del oído. O sea, pelo, cabello. Cerca del oído uno lo frota, lo manipula y resulta un pequeño crujido. Indican apertura de alvéolos colapsados. Es lo que les acabo de mencionar.
Entonces, cuando la persona toma aire, o sea, al final, como se abre el alveolo algo colapsado, entonces hace ruido, un pequeño ruido que se llama estertor crepitante, que es de tonalidad fina. También hay la posibilidad de que se presente el ruido al final de la inspiración, pero también al final de la expiración, o sea, al final de ambos tiempos inspiratorios, al final de la inspiración y la expiración. Son sonidos discontinuos graves, a diferencia de agudos, que son los crepitantes. Estos son un poco más gruesos, graves, húmedos. Indican la presencia de líquido en vías aéreas, bueno, y se modifican con la tos. Mayormente los crepitantes suelen presentarse en la neumonía. Es característico patognomónico de neumonía los crepitantes, al final de la inspiración. En cambio, los subcrepitantes, que son de tonalidad más gruesa que los anteriores, se presentan al final de inspiración y al final de expiración. Y básicamente, clínicamente, se presentan en bronquitis, inflamación e infección frecuentemente bronquial, al final de inspiración y al final de expiración. Y bueno, ya estamos avanzados prácticamente para ir terminando la clase. Signos auscultatorios especiales. Soplos, los soplos. Acá hay varios. Unos son los soplos, otros son la broncofonía, otro es pectiloquia áfona y otro es la egofonía. Son 4 signos auscultatorios especiales. Ya. Primero los soplos. Soplo tubárico de condensación pulmonar, soplo tubárico. Soplo anfórico, cavernas de gran tamaño. Bueno. Y soplo pleural en la inflamación pleural y con derrame pleural. Los soplos son ruidos, digamos, anormales que se presentan según el tipo de enfermedad broncopleuropulmonar. Más pleuropulmonar. Hay soplo pleural, como ya dije, anfórico, tubárico. Ya, soplos. Broncofonía. Aumento de la transmisión de la voz. Es como cuando el médico está auscultando al paciente, lo está auscultando y le dice, diga 33. Y 33 por el tipo de generación de los ruidos, ¿no? O sea, más si quiere, estandarizados, por convención, por costumbre. Diga 33, 33, 33. Una cosa que lo diga digamos, para ser escuchado de la voz, por la voz. Eh, eh, es un tema. Y lo otro es para ser escuchado por el estetoscopio. Entonces, cuando se presenta una condensación, se interpone entre el pulmón mismo y el estetoscopio, el oído, la oreja del examinador, entonces puede haber aumento de la transmisión de la voz, y no solo aumento, sino en este caso mayor claridad del sonido de las palabras escuchadas. Broncofonía, aumento, hace más ruido, más intenso, broncofonía. Pectorológica áfona es cuando se le dice al paciente que haga el movimiento sin generar propiamente las palabras en la boca. Diga 33, pero sin que se escuche. 33, o sea, se escucha como que se escucha hacia adentro, hacia el estetoscopio, sin que salga hacia afuera. Y en este caso, se escucha mucho más nítido el susurro. En un susurro puede ser también. Transmisión clara del susurro. Entonces, está susurrando el paciente, pero el examinador con el estetoscopio escucha claramente lo que está diciendo, más claro que hacia afuera. Y egofonía, voz nasal y temblorosa, signo de la E convertida en A. O sea, lo que debería escucharse de una manera se escucha de otra manera. Voz nasal y temblorosa. Son signos de culturas especiales: soplos, broncofonía, pectorológica, egofonía. Hay otros ruidos.
por un lado, en la parte pleural hay un soplo pleural, pero también puede haber frote pleural, estridor y ausencia del murmullo vesicular. El frote pleural es cuando está inflamada, cuando hay pleuritis. Cuando las pleuras están inflamadas, entonces frotan, hacen ruido a la hora que se desplazan las pleuras. Sonido áspero, similar al frotar cuero. Es un poco grueso, un poco áspero, como dice acá. Sonido áspero. Se escucha en la inspiración y en la expiración. Indica inflamación pleural. O sea, las pleuras están inflamadas y a la hora que la persona inspira y expira, en ambos movimientos respiratorios hace ruido y un sonido áspero. Ya está. Frote pleural. Estridor. Estridor es un problema de la laringe. Básicamente se le llama estridor laringe. Estridor laringe. Entonces, cuando uno lo oculta, cuando uno le pone el estetoscopio sobre la laringe, escucha un sonido inspiratorio agudo y fuerte. Incluso se escucha audible sin el estetoscopio, o sea, es intenso. Indica obstrucción de la vía aérea superior. Indica obstrucción de la vía aérea superior. O sea, el estridor es laringe, habitualmente, prácticamente el único. Estridor laringe. Y es fuerte y se escucha aún sin estetoscopio. Entonces, el estridor es aquellas personas que tienen una laringitis frecuentemente viral, por ejemplo. Laringitis viral. Entonces, la persona hace un ruido como balbuceando, como que no pueden respirar, se ahogan, porque la laringe, si está inflamada, si está obstruida, interrumpe el paso del aire y la persona se asusta, está asustada. Es porque la laringe obstruye, no permite el paso libre del aire, está inflamada. Por ejemplo, del estridor laríngeo a la asfixia hay poca distancia. Es peligroso las personas con estridor laríngeo. Incluso si una persona tiene estridor laríngeo, hay que tener precaución de poder de poder salvar la vía aérea. O sea, si en determinado momento se obstruye más, es peligroso. Y eventualmente podrían necesitar hasta traqueostomía. Estridor laríngeo, obstrucción de laringe, de vía aérea alta. Y la ausencia del murmullo vesicular, o sea, en el lado derecho o en el lado izquierdo hay silencio respiratorio. Indica mayormente el derrame pleural, también puede ser neumotoras o atelectasia masiva también, porque son condiciones que generan ausencia del murmullo vesicular. Ya. Respecto a correlación con la clínica, eh, por ejemplo, la neumonía, la neumonía, eh, a la hora de percutir, suena matidez en neumonía. Y a la hora de auscultar, hay un soplo tubárico, estertores crepitantes y broncofonía. Esto se me ocurre que frecuentemente es conveniente en que en los exámenes se les ponga este tipo de combinaciones, matidez con soplo, con esto, con lo otro. Bueno. Neumonía, matidez a la percusión, soplo tubárico a la auscultación, estertores crepitantes y broncofonía. En el derrame pleural, a la percusión hay matidez, línea de Damaso, aun cuando la línea de Damaso es más un término radiológico, porque es lo que se ve, pues en la radiografía se ve, ¿no? La radioopacidad convexa hacia un lado, cóncava hacia el otro, hacia, hacia hacia el otro lado. Eh, ya, y, o sea, en la parte clínica, la parte clínica no permite ver la línea de Damaso. La auscultación,
muestra abolición del murmullo vesicular cuando hay derrame pleural. El soplo pleural también puede presentarse. El, el, el neumotórax, cuando se percute, puede haber hipersonoridad marcada. Y a la auscultación, abolición del humo vesicular. Por ejemplo, miren que en el derrame pleural hay abolición del murmullo vesicular y también en el neumotórax, en ambos. Pero la gran diferencia es la percusión en el derrame pleural, la matidez, y en el neumotórax, hipersonoridad. Entonces, es muy diferente la presencia de líquido en la cavidad pleural que la presencia de aire. Eh, en la ocultación, en ambos no se escucha, hay abolición muy vesicular, pero al percutir en el derrame hay matidez porque hay líquido. En cambio, en el neumotórax hay hipersonoridad marcada, o sea, como un tambor, ¿no? Hueco. Bueno, son hallazgos que permiten orientar el, el diagnóstico clínico del paciente en base a la signología respiratoria. Errores comunes en la exploración. No seguir una secuencia sistemática. O sea, si uno se desordena, los hallazgos no van a ser tan útiles como si lo hace sistemáticamente. Auscultar sobre la ropa. Bueno, ese es un tema importante. O sea, si el paciente es varón, no hay problema en descubrirlo, pues no, digo, desde el punto de vista práctico. Idealmente, todo paciente debe, digamos, examinarse eh, limpio, ¿no? Sin ropa. Pero obviamente, especialmente en el caso, estamos hablando del tórax, no estoy hablando de otras partes del cuerpo. Entonces, en el, en el caso de los varones, no hay problema en que se quite la camisa, ¿no? Pero en el caso de las damas no es así, pues, ¿no? Entonces hay que ver cómo se maneja ese tema y hay que tener mucho cuidado al examinar, bueno, damas. En una época moderna en la cual todos somos iguales, entre comillas, obviamente no podemos ser iguales. El varón es varón, por ejemplo, especialmente en el tórax, no hay mayor problema en que le quiten la ropa. Pero la dama es mujer, y sí hay problema en que le quiten la ropa. Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos que no está de más que se los recuerden. Varones, cuando examinen mujeres, tener cuidado y especialmente estar acompañado, no estar solo porque si hay cualquier reclamo, lo que fuere, de una paciente mujer a un varón, palabra contra palabra, no hay forma de comprobar quién tiene la razón, palabra contra palabra. Pero si hay por lo menos un testigo, habitualmente una técnica, o sea, una mujer, entonces la testigo dirá, no, el doctor no ha hecho nada fuera de lo profesional, etcétera. Peor aún, con cámara, video, etcétera. Pero bueno, todo esto no dejo de comentárselos para recomendarles tener mucho cuidado con el examen, digamos, de mujeres, ¿no? De pacientes de sexo femenino. Bien. Presión excesiva del estetoscopio, no se debe presionar exageradamente. Eh, Cuando no se compara, o sea, eh, cuando no se ha hecho, digamos, comparación, cuando no se ha hecho equivalencia de derecho, izquierdo, arriba, abajo, derecho, izquierdo, etc. Cuando uno interpreta aisladamente los hallazgos, o sea, pone el estetoscopio en un solo sitio y dice, sí hay crepitantes y tal cosa, debe tener un examen completo. Ahora, todo esto que le estoy mencionando actualmente se aplica mucho más cuanto menos apoyo diagnóstico se tiene, de exámenes auxiliares. En cambio, como ya les he dicho en la clase anterior, en la época actual, por ejemplo, los neumólogos muchas veces somos solicitados de ver un paciente y para verlo, casi siempre requerimos tener una placa de tórax. Obviamente, ya se lo dije la vez pasada, no vamos a pedir una placa de tórax a un paciente que se acaba de resfriar porque está estornudando de vez en cuando, no tiene ningún sentido. Pero ya en temas un poquito mayores, problemas bronquiales, broncopulmonares, pleurales, etc., siempre es bueno tener la radiografía de tórax de respaldo, o sea que nos ayuda bastante.
Otro error que hay que evitar es no considerar el contexto clínico. Ya dije, es diferente una persona que se acaba de resfriar, que está en términos generales tranquilo. En cambio, es diferente a un paciente ya adulto, gran fumador, que ha bajado de peso, etcétera, etcétera. Todos los hallazgos cambian según el contexto, o sea, qué tipo de paciente estamos. Si es un problema agudo de pocos días de evolución, si es un problema un poco largo, tipo crónico, es diferente. Técnica de percusión incorrecta. Si uno no percute, no aprende a percutir correctamente, los hallazgos no van a ser correctos tampoco. Y el ambiente ruidoso durante la auscultación. O sea, si queremos escuchar, hay que cerrar las puertas, hay que evitar que otros ruidos nos compliquen. Y lo que estaba queriendo decirles hace un rato era de que como ustedes son pregrado y van a hacer serums, entonces el contexto es diferente. Una cosa es, ¿no? La posta X en provincia, X posta, en la cual probablemente van a estar ustedes, en la cual no hay ni laboratorio ni placa de tórax, y tienen que exprimir al máximo, aguzar al máximo sus sentidos sobre las técnicas clínicas que les estamos desarrollando y que, por supuesto, si estamos en un ambiente como un gran hospital peruano, digamos, aunque Perú no es pues, de los países más desarrollados del mundo, entonces en un hospital peruano grande, Revaliati, por ejemplo, estamos, y frecuentemente, pues hasta con tomografía computarizada de por medio, ya resulta bastante innecesario muchas veces algunos datos del examen físico que les estamos aquí mostrando. En el sentido de que cuanto menos apoyo de exámenes auxiliares y tecnología se tenga, mucho más relevante resulta siendo la información obtenida desde el punto de vista de semiología. Y bien, ya para terminar, esta es la última lámina. Conclusiones de lo dicho de semiotecnia 2, respiratoria 2. La exploración debe ser sistemática y comparativa. O sea, a la hora que uno toma datos de examen físico, debe tomarlos comparativamente derecho-izquierdo según la zona topográfica del tórax. Tercio superior en ambos lados, derecho-izquierdo, tercio medio en ambos lados y tercio inferior derecho-izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sistemático y comparativo, cara anterior, el pecho, cara posterior, la espalda. Los hallazgos deben interpretarse en el contexto clínico, ya les digo, o sea, les repito varias veces, es diferente estar sin ningún tipo de apoyo, si se quiere, hasta de médicos especialistas, ¿no? Soporte hospitalario, etcétera, que lo contrario, un soporte hospitalario, gente a la mano para poder aclarar cualquier duda, etcétera, etcétera. Y entonces, cuanto más desabrigados, falta de apoyo se tiene, hay que, digamos, abusar la buena técnica semiológica para llegar a un diagnóstico y un manejo de lo que se pueda manejar donde ustedes estén. Y que es diferente a referir al paciente a hospitales más grandes, lo cual en provincia significa, digamos, que viaje media hora, una hora, varias horas, o sea, para llegar al sitio más cercano, ¿no? Entonces, y ahí es donde deben tratar de no equivocarse, porque a la hora que se equivoca el médico puede haber consecuencias y esto puede ser malo para el paciente y también para el médico. La técnica correcta es fundamental para obtener información confiable. O sea, si se aprende bien, se practica bien y, como dice acá, se obtiene información confiable. La práctica constante mejora la habilidad diagnóstica. Si uno aprende algo, lo que fuere, idiomas, una carrera, lo que sea, y no lo practica, entonces esto, y en medicina también, la habilidad diagnóstica se debilita, pierde. Correlacionar siempre percusión y auscultación. Ya han visto, por ejemplo, acá, percusión y auscultación, neumonía. Percusión y auscultación de radio pleural, percusión y auscultación neumotora. Correlacionarlo siempre. Documentar adecuadamente los hallazgos. Y finalmente, la semiología respiratoria es una herramienta diagnóstica fundamental que requiere práctica y experiencia para su dominio completo. Bien, me parece que es la última. Sí. A ver, jóvenes,
voy a dejar de compartir para